Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es César Disi, soy el fundador de Editorial Chilena Montaña. Estoy muy contento de toda la convocatoria que tuvimos el día de hoy. Ver caras que hemos visto en los lanzamientos previos, no solamente en este ni en el anterior, sino que en los tres ya. El día de hoy vamos a estar presentando nuestro tercer título de este año 2024 de la Juve Molibdeno de nuestro amigo autor Rodrigo Fica. Primero que todo, agradecer al espacio literario de Ñuñoa que nos brinda este espacio, a Cervecería La Montaña que nos ha apoyado desde el comienzo. Y nada, pues estamos aquí, costó, pero salió finalmente el libro de Rodrigo. Van a poder leer en detalle al comienzo del libro que no solamente fue la insistencia, sino que algunos hechos fortuitos que gatillaron y presionaron la salida de este libro. Y también agradecer a Rodrigo y a Matías que han sido parte fundamental por su apoyo en toda esta maduración y gestación del proyecto editorial. Hoy día nos acompaña Matías Rivas Selwyn, él es periodista de la Universidad Católica, magíster en escritura narrativa, autor de Yo no soy un Quijote, el legado vivo de Andrés Selwyn, por Editorial Catalonia, y el libro Donde me siento vivo, donde relata la vida de Juan Pablo Mor, libro que figuró por más de un mes dentro de los libros más vendidos en Chile según un ranking del Mercurio. 9 años de experiencia en medios de comunicación, colaborador de la revista Domingo, y ha publicado en La Tercera, El Mostrador, Ladera Sur, Revista Anfibia y otros medios. Fue ganador de la edición del año 2023 del concurso Providencia en Letras. Nuestro amigo Rodrigo Fica, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, escalador, guía e instructor de alta montaña, además de fotógrafo, consultor, patrulla de esquí, operario en altura y camarógrafo de aventura. Cuenta con más de 70 ascensos de alta montaña en Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, África, Oceanía, Rusia y Antártica. Más de 500 rutas de escalada deportiva y varios big walls en Estados Unidos, México y Chile. Abrió nuevas rutas en la Torre Norte de Rengo, en el Cerro Painet en Torres del Paine, creador de las clásicas rutas de multilargo Los Miserables en Placa Verde y Marea Roja en la Placa Roja. En junio de 1999 recibió la medalla del Senado y la Cámara de Diputados de Chile por el primer cruce longitudinal de Campo de Hielo Sur. El Ajo de Molibdeno se suma a sus otros libros ya publicados bajo la marca de La Ira, Crónicas del Anticristo, La Esclavitud del Miedo y No me olviden. Los dejo a continuación con Matías y Rodrigo. Aló. Gracias, César. Y muchas gracias a todos por venir. Y un saludo también al autor, que es quien nos convoca en el día de hoy, en esta apacible tarde. Este va a ser un formato de entrevista. Quisimos con Rodrigo hacer algo que no aburriera a nadie, ojalá. Así que en ese sentido nos preparamos y esperamos que rinda fruto. Pero a pesar de eso, Rodrigo no tiene idea de lo que le voy a preguntar. Él mismo me lo dijo, como le gusta ser tan recto, me dijo: no quiero saber nada de lo que me vayas a preguntar, nada. Quería sorpresas y espero que las reciba. Y para introducir esta entrevista, Rodrigo, me gustaría recordar cómo te conocí. Tiene un sentido contar esa historia. Fue hace como 4 años atrás. Yo estaba investigando para el libro de Juan Pablo Mor y sin antes haber leído a Rodrigo, sabía quién era por reputación. Sabía que si había un autor contemporáneo prolífico de montaña en Chile, era él, no había nadie más. Entonces, si iba a ser un libro de montaña, parecía de toda lógica hablar con el único referente, a mi juicio, importante del país, que era Rodrigo. Y tenía la sensación también, antes de leer su obra, de que existía como lo mainstream, que uno podría decir Jordán, Purto, Olivares, y subterráneamente estaba Rodrigo Fica, como para los que sabían como más del nicho, por así decirlo. Era un nombre que surgía en otras conversaciones. Entonces, comencé a leerlo, obviamente, y en las columnas del Anticristo entregaba un premio, que es lo que honra el título de este libro, El Ajo de Molibdeno, para el mejor deportista del año. Pero sentí que quizás hay algo más que motivó a Rodrigo a titular el libro de esa forma, y por eso quería partir contando esa anécdota y preguntándote, Rodrigo, ¿qué te llevó a
en este libro en particular, y para la gente que no sabe también lo que significa el ajo molibdeno en su sentido más profundo, a titular el libro de esta manera. Hola a todos, gracias por venir. Y está explicado un poco en el libro y no está de más ahondar en ello porque ciertamente el título es insólito, por decirlo menos. O sea, estoy consciente de eso. Y que llegó mi mamá, entonces me distrae. El punto es que originalmente, bajo la insistencia de César, que es parte importante de esta historia, tal como está en el prólogo del libro, no es una gentileza. Él fue importante y tras conversaciones varias que podemos después conversar, surgió la idea de hacer finalmente una edición impresa de Crónica del Anticristo, que es el libro previo. El problema es que Crónica del Anticristo fue un libro experimental, en cierta manera, que tiene 1000 hojas, 100 columnas, y era muy largo, muy grueso. Entonces tratamos de escoger una solución intermedia que aportara, pero claro, no llevara a la bancarrota a la editorial. Entonces dijimos, vamos a hacer la selección de las 50 mejores columnas y la mejoramos un poco y listo. Ahí estaría una especie de Crónica del Anticristo 2.0. Ese fue el origen. Pero a poco andar, digamos, ya después de 6 meses de estar metiéndole mano, un día para mí fue evidente que se me había ido de curso. Ya no era una copiar y pegar del libro anterior. Merecía un espacio propio. Por distintas razones. No solo están mucho mejor escritas, no solo eran las mejores, entre comillas mejores, sino que además había un orden distinto, había columnas nuevas, había derivaciones diferentes, entonces ya merecía un nombre propio. Y eso fue difícil. Fue complicado escoger un nombre, lo admito, porque no sé si alguno de los presentes ha pasado por esa experiencia de tener que darle un nombre a algo que es especial. No abrir una ruta escalada y ponerle variante chilena. No. Algo un poco más creativo. Y tomó su tiempo. Hubo resistencia de la gente que participó del proceso. Pero estando fuera de Chile, en un contexto distinto y diferente y difícil, me di cuenta que realmente lo que mejor reflejaba el libro era precisamente el premio El Ajo de Molibdeno, que es efectivamente un premio que la columna del Anticristo da a el mejor exponente deportivo de cada temporada. Si es cierto que es un chiste, no un chiste, era en serio, o sea, realmente siempre me había parecido paupérrima y rayana en la estupidez que nuestra sociedad, la chilena, estuviera premiando a gente que no se lo merecía. Esto fue antes del fenómeno de los influencers, antes del fenómeno de las redes sociales, esto es del año 2000 en adelante. Y con esto quisiera terminar este preámbulo, esta conversación con César. Él insistió que yo debía mantener dentro de las 50 mejores los recuentos. Para los que no lo saben, el recuento es una columna donde efectivamente hablo de la temporada y hay estos premios. Y es cuestionable en términos narrativos que estén estos relatos, estas recopilaciones, porque interrumpe el flujo de lo que uno está contando. Entonces estaba hablando, por ejemplo, del suicidio, y no es broma. Estaba hablando del sobrepeso, que tampoco es broma, que son temas serios. Estaba hablando del amor, y de repente va un recuento, como que interrumpe. Y el argumento definitivo que vino de César hacia mí, que me terminó convenciendo de que era importante mantener esos recuentos, a pesar de que ya ha pasado sus años de aquella actividad, es que no están en ninguna otra parte. El país como un todo no fue capaz de generar otras instancias de reconocimiento deportivo a esta disciplina, que sí es un estilo de vida, pero que también tiene una faceta competitiva atlética. Y hay que premiarlo, no tiene nada malo. En ninguna parte estaba. Entonces, ciertamente, correspondía ahora, por fin, dejarlo por escrito, para aquella gente que realmente se sacrificó, dio lo mejor de sí, se esforzó por cualquier razón, al menos no se olvide. Y ese fue el argumento que me dijo, dado eso, dado que está ahí, que son 20 columnas dentro de las 50 que están en el libro, que me pareció que precisamente denominar al libro con ese premio era una manera
de reconocer lo importante que es. Ese es el resumen. Esa es, Rodrigo, también la sensación que tuve yo de que te diste el gusto de esto es lo que importa, por eso le pongo ajo de molibdeno, porque es lo que quiero relevar y que es lo que quizás, según tu punto de vista, históricamente los medios de comunicación, por diversas razones, han ignorado o han pasado de largo, en el fondo. ¿Querías decir algo? No, correcto. Tu libro igual es como difícil de clasificar, porque como tú dijiste están los recuentos, que para los que, bueno, para volver con la idea, tú ya lo dijiste, pero para que quede bien claro, Rodrigo tiene un mérito con eso, porque lo que hace es dejar por escrito algo que no está escrito, que antes estaba en los anuarios de montaña, por ejemplo. Los ascensos más destacados que una parte de la historia de nuestro montañismo, que de otro modo, si sin esta pega que está haciendo la editorial chilena de montaña, tendríamos el riesgo de que se perdiera. Entonces, dejar eso claro. Pero todo lo demás, que es lo que a mí personalmente más me gustó de tu libro, Rodrigo, que son crónicas de distintos temas. Podríamos decir que giran en torno a la montaña en general, pero hablas desde cosas muy humanas, por ejemplo, como la frágil relación entre la familia y la escalada. Hablas también sobre supersticiones, por ejemplo, que hay en torno a la actividad de la escalada, como el uso de magnesio, algunos temas polémicos. No los quiero decir todos, pero está como, para los que todavía no han leído mucho el libro o no han leído quizás a Rodrigo, sepan que aquí pueden encontrar de todo. O sea, es una lectura rápida y con distintos temas, entonces es muy difícil aburrirse. Pero antes de entrar en detalle, Rodrigo, con los temas que hay en este libro, me gustaría preguntarte un poco por la producción de estas columnas, porque uno tiene la sensación de que algo que te motiva a ti a escribir, y corrígeme si me equivoco, es justamente esto que tú hablas, de que los medios de comunicación en Chile tienden a ensalzar cierto tipo de actividades dejando fuera otras. Y quisiera saber cuánto ha influido en ti el trabajo de los medios de comunicación en torno al montañismo para hacer tu obra. Mucho. Hoy estoy más viejo. Ha pasado ya muchos años de todo esto. Para los que no saben, la columna la empecé a escribir el año 2003. Los orígenes están explicados en el libro, en todo caso. Para el que no tiene idea, ahí va a encontrar una explicación completa de este tema. Y yo no veía reflejado en los medios de comunicación, todos ellos, lo que yo estaba experimentando en lo que es el trato interno de la actividad. No veía un reflejo justo. Y eso me generaba, me violentaba. Me encontraba equivocado en múltiples niveles. Entonces, no digo que haya sido la única razón, pero eso me llevó realmente a tratar de aportar con algo concreto. Que un esfuerzo que no está mencionado en el libro, a veces incluso llegó a los medios formales. Por ejemplo, había una columna del diario La Segunda en aquellos años, la versión digital, donde precisamente hablaba de este tipo de cosas. Pero todo eran chispazos, nada muy definitivo. Y quisiera también recordar que parte de eso son los accidentes. Para los que no lo saben, fue ahí en la columna del Anticristo donde realmente comencé a mencionar los accidentes. Ahí fue donde puse, hey, esta persona se accidentó, aquí hubo un fallecido, aquí hubo un casi, etc. Y todo eso con el paso de los años lo fui mejorando, madurando, porque nada cambió. Yo tenía la sospecha que nuestro país podía generar una cultura de montaña, podía generar distintos actores que tuvieran, por un lado, el conocimiento del terreno, que es la cosa importante, pero también tuvieran un cierto grado de cultura y perspectiva para poder educar. Educar no en el sentido de una sala de clases, sino que cuando hubiera una polémica saliera su voz y dijera, no, esto está bien, por aquí va la cosa, no, esto está mal. Nada de eso ocurrió. Toda mi vida traté en este aspecto de vestir de pantalones largos a la actividad. Y fue un fracaso. No se logró, no les voy a adorar la píldora, el libro no es final feliz, la situación es mala en términos de nuestra actividad, serán otros los que tendrán que dar la batalla, pero al menos la di, o sea, me preocupó. O sea, insisto, el Anticristo parece ser un chiste, pero en el fondo, como todo buen chiste, hay una verdad. A lo mejor uno no se ríe, es problema mío que no supe cómo expresarlo, pero no es una tontera. Está esbozado, lo dije recién, hay temas súper importantes ahí, como por ejemplo, y perdón por lo fuerte del lenguaje, pero es la verdad, el tema de las nuevas libertades del género, ¿cierto? La libertad sexual femenina, el tema del no reconocimiento, el tema de la depresión, el tema
El suicidio también. del suicidio, que incluso era re fuerte, habían como 4 o 5 columnas que tocaban ese tema, seleccioné una porque el otro me pareció un poco triste. Entonces son temas serios que no solo afectan al montañismo y la escalada, claramente afectan a toda la sociedad. ¿Se escucha? Te quería pedir una descripción, porque comenzamos diciendo que parte importante de este libro abarca los recuentos, ¿no es cierto? Que, como para los que no saben, es una serie de recopilaciones de los mejores ascensos, de los ascensos más destacados, junto con los premios correspondientes, es decir, hay un registro histórico valioso ahí. Pero me gustaría preguntarte, Rodrigo, por si te aventuras a dar una descripción de qué caracterizaría, por ejemplo, al alpinismo chileno durante el siglo XXI, porque es el periodo que tú recorres, y después de hacer toda esta pega de recopilar, de analizar, de entregar premios incluso, ¿qué te queda ahora? Si te pido como la descripción como de historiador, por así decirlo, ¿qué caracteriza el alpinismo chileno del siglo XXI? Desarrollado, subdesarrollado, pobre, ignorante. Y hoy en día la gente sigue tragándose las mismas mentiras de siempre. No hemos mejorado nada. En particular, los recuentos abarcan del año 2003 a 2013, porque Crónica del Anticristo fue publicado en 2013. Ese es el orden natural. Los recuentos, en todo caso, fueron publicados posterior a esa fecha. Están en el blog del Anticristo, la revista Escalando, lo pueden consultar. Es público, es gratuito. Y cuando volví ahora a revisar los recuentos, dado que ahora sé más cosas que lo que sabía antes, tuve que modificar los recuentos para decir algo tan triste como, no, esta persona mintió. No dije eso, por supuesto. Usé otras palabras, pero en el fondo no ha cambiado nada. Seguimos siendo los mismos mentirosos de siempre. Si ustedes quieren llegar a la casa después y creer que el montañismo chileno es súper desarrollado, estamos bien, los mejores de Sudamérica, ok, crearlo, pueden hacerlo, pero yo no estoy dando una opinión. Bueno, es una opinión, pero en el fondo con datos concretos, con hechos que te demuestran que en realidad la situación es mala. En la esclavitud del miedo... Y dame más tiempo para seguir hablando, que estoy empezando a... Para apurarte con una comparación, en la esclavitud del miedo, por ejemplo, Rodrigo, tú dices que la escalada del Everest del 92 por la pared del Kangshung, liderada por Jordán, había sido lo mejor hecho hasta la fecha, y que como era una repetición, porque no fue un primer ascenso por esa vía, significaba que lo mejor incluso del montañismo chileno no era realmente muy relevante. ¿Sigues creyendo que aún así es lo mejor que se ha hecho, o a la fecha se ha hecho algo mejor? Yo dije eso. Sí, en la esclavitud del miedo lo puedes revisar. Lo cité de hecho en mi libro, por eso lo recuerdo bien. No me acuerdo qué puse, pero lo que habitualmente me mencionan, lo que habitualmente me mencionan, por ejemplo, aunque no lo crean, la prensa regularmente me llama para dar una cuña de alguna noticia, a veces buena, a veces mala, y en ese sentido lo que les digo yo que hay que saber exactamente con qué ámbito nos estamos comparando. La pared del Kangshung, la escalada del Everest en 1992 es extraordinaria. Incluso da como casi para clase mundial. Entonces, en ese sentido, ojalá que la gente no se quede con la idea de que lo estoy menospreciando. Es tan solo que en Chile tendemos a exagerar y sacar de contexto todas las cosas. El comentario que dije yo y que salió publicado en la prensa fue con respecto al Lhotse, donde hubo mucho ruido, mucha información, mucho seguimiento, y al final el aporte deportivo, incluso en términos sudamericanos, fue malo. Eso no es culpa de quienes van y sacrifican su tiempo, dinero y se juegan el pellejo por hacer eso. Ellos hacen lo que pueden, yo también, tú también, uno hace lo que puede. Lo que está mal es construir una fantasía, es tratar de pensar algo que no lo son. Es fundamental. El requisito más importante para poder mejorar es saber en qué pie estamos, cuál es nuestro punto de partida. Solo así puedes mejorar. Oye, Rodrigo, para seguir un poco con los recuentos, igual me llama la atención tu respuesta, porque leyendo los recuentos tú enumeras un montón de escaladas bastante notables a mi juicio, algunas hechas por tipos reconocidos internacionalmente como Andrés Segers, por ejemplo, y me refiero acá en los Andes. Entonces te pregunto, si tú dices que lo que hemos hecho es malo, es mediocre, ¿qué faltaría hacer acá, por ejemplo, en los Andes que no hemos hecho para que tú tuvieras una mejor opinión de lo que hace el alpinismo chileno acá, en los Andes chilenos, me refiero? Quisiera agregar que el motivo de origen de los recuentos era precisamente mencionar a nuestra comunidad. No me interesaba, por ejemplo,
hacer toda una especie de apología de 2 escaladores franceses que llegan a Torre del Paine y abren una ruta nueva. Eso, por supuesto, que es súper bueno, pero eso no era lo mío. Lo mío era decir, oye, hey, que Juan Pérez fue al Kilimanjaro, que es una montaña absolutamente dominada, lo subió, fue el primer chileno, y yo lo publicaba, porque para nosotros era un aporte. O sea, hay un cariño en lo nuestro. El problema mío no es ese, el problema es que empezamos a sacarlo de contexto y empezamos a construir fantasía. Ustedes deben haber escuchado por ahí varias veces que Chile es el país del mejor montañismo en Sudamérica. Lo deben haber escuchado. Y no es mentira. Igual se puede hacer un juicio como ese en base a datos y criterios, se puede hacer, pero eso no es verdad. Y recuerden que yo hubo una época donde, acuérdense que estuvo el Plan Bicentenario, ¿se acuerdan de eso? Plan Bicentenario, Chile, los 14 años. ¿Ah? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y en qué terminó? No, perdona. Bueno, Dale. no olvidé. Ya. No, de que te quiero igual más que contraargumentar, empujarte a algo más, porque 2/3 de Chile está hecho de montaña. Tenemos la cordillera acá, entonces quiero saber, después de todo lo que hay investigado, después de toda tu opinión y algunas bien polémicas, ¿por qué entonces el montañismo acá es malo? ¿A qué se debe? ¿Somos malos deportistas? Porque los chilenos somos un pueblo de valle. Esa es la verdad. El hecho de que tengamos montaña es un accidente. Hay países que no tienen casi nada de montaña y viven, comulgan y se iluminan en esos pocos ambientes que tienen. Otros tienen cordillera entera. Nosotros tenemos la cordillera de los Andes, pero en términos proporcionales, comparados con otras realidades, nunca vamos para allá. Todavía sigue siendo un reino de magia y misterio, el lugar donde todo es posible, no puede haber ovnis. ¿Ah? Tampoco somos un pueblo de mar. Nunca hay exploradores chilenos mostrando la tendencia en cualquier tipo de estos deportes acuáticos, porque el montañismo es solamente una expresión de la aventura humana. El kayak de mar, ¿ah? La navegación, todo lo que es Antártica. En general es muy marginal lo que hacemos. Entonces, de nuevo, si usted piensa que Chile es un país de montañistas porque tiene montaña, no es así. Y todo eso yo lo resumo, no quería hablar de estas cosas, pero todo esto yo lo resumo en el concepto de que aquí en Chile no hay cultura de montaña. Cultura de montaña es un concepto bien amplio, medio vago, que trata de reflejar el hecho de cómo la sociedad como un todo conoce y entiende las dinámicas que se producen en las montañas. En otros países, los que han tenido la posibilidad de visitar Europa, por ejemplo, saben que en cada familia hay un tipo que hizo montañismo y hay un par de crampones. Entonces el niño que va partiendo en la actividad tiene al menos un tipo de tutelaje, si gusta, de una persona, el tío, el hermano, que ya se hace montaña y dice, ya, mira, no te compres estos zapatos, anda por esta parte, mira, te falta esto, edúcate, toma un curso, o anda con este amigo, haz estas cosas, hay una especie, y luego se expresa en la cosa contingente, la política, el gobernador, el alcalde, la persona que tiene un poco de poder para tomar buenas decisiones. Nada de eso hay. Entonces, no mejoramos nada porque cada vez que viene un nuevo gobernador o viene un nuevo senado o cualquier instancia producto de alguna tragedia, un accidente, partimos de cero tomando las mismas medidas que se probaron absolutamente equivocadas 30 años atrás. Antes que me lo digas, ya que te voy a dar más material, la experiencia en montaña de hoy en día, la gente que está partiendo, es pésima comparada con la que vivimos nosotros, los más viejos. Y esto yo lo veo todos los días, todos los fines de semana, porque yo hago clases y veo a esta gente que llega. Es cosa nomás que hay en el cajón del Maipo. Vayan a Valle Morales o Los Valdés. Puedo equivocarme, pero hay un solo cajón en que no hay problema de acceso. Uno. Yo antes tomaba mi auto y estacionaba casi al lado de la laguna del Morado. En media hora llegaba al glaciar. Y ahora la gente prácticamente tiene que mostrar carnet de astronauta. Y el problema no mejora. Ahora, estaba escribiendo precisamente una columna acerca de esto. Nosotros, como montañistas o amantes de los dos, tenemos que pedir permiso para todo. Tenemos que, más encima de lo que es peor, explicarnos. Tengo que explicar al carabinero, al guardia, al alcalde, como dije recién, es que esto es lo que quiero hacer, pero ¿por qué? O sea, ¿hasta cuándo? Entonces, para tener, no sé dónde partió la pregunta, y no quiero que sea con una imagen mala del libro, que hablo de otras cosas también. Sí, yo creo pero que... el libro sin pelo en la lengua. O sea, en el fondo tiene un lenguaje, por eso se llama el anticristo. O sea, el tipo no es suave, es pam pam vino y no. Sí, pero lo interesante también del libro, para que sepan y no se queden con una imagen de que es todo negativo, oscuro, no hay esperanza. Hay mucho humor en el libro, eso es importante. Se van a reír. Y sobre los temas del libro, Rodrigo, para que vayamos entrando más en detalle ahora que hemos hecho preguntas más generales, hay
un tema como que se repite a lo largo del libro, en algunas cartas como ficticias que te envían. No sé si tú mismo te escribes a ti mismo y te responden, lo cual medio... No sé Las- si es así, no sé si las se puede cartas son revelar eso. ficticias. Son ficticias, ya. pero son más reales que la realidad. O sea, tú tomas lo que te dijeron en la vida real y lo llevas a una carta. Correcto. Ya. O sea, no son mentiras. Claro, en varias de esas cartas se repite el conflicto entre la familia y la escalada, o la actividad, llamémoslo el montañismo. Yo creo que muchos de acá que tienen familia y escalan, Es la pareja. o hacen montaña y tienen parejas, quizás han tenido conflictos de este tipo que aparecen en el libro. Y lo que te Quizás. quiero preguntar, quizás, es una pregunta personal, que pareciera que en ti y en tu forma de ser, la escalada siempre se impuso en ese conflicto entre familia y la pasión. Y quería saber si para ti eso es una maldición o una bendición. Ok. En términos sociales, la gente que realmente tiene en su corazón estas actividades sigue teniendo problemas para poder practicarlo y a su vez dejar contento a todo el entorno. Eso no ha cambiado con respecto a lo que ocurría antes. La diferencia está que ahora la gente se casa menos, entonces el conflicto tiene un matiz diferente. En mi tiempo, el dicho era, no hay montañistas, todos los montañistas están separados, o todos los montañistas están divorciados. Hoy eso no ocurre porque poca gente se casa, entonces en el fondo no se produce ese quiebre. Y es un conflicto que no es fácil, que se llega a sumar a todos los otros problemas que la vida trae, las cuentas, la economía, los hijos, la salud, etc. Es tan solo que en Chile lo manejamos pésimo porque no somos honestos. Es yo creo que el punto principal, ser honesto consigo mismo primero y después con los demás. Si no eres honesto, si haces lo que es el deporte chileno por excelencia, que es matizar, no vas a llegar a ningún lado. ¿Qué es matizar? Te vas a casar y te preguntan, ¿vas a seguir haciendo toda la vida? ¿Qué? En lugar de decir, sí, me dice, no, yo creo que no, yo creo que en realidad un par de años nomás. ¿Ah? Y eso no es justo para la persona que está contigo porque está construyendo un proyecto de vida en base a información que no es correcta. Y engañarse a sí mismo es el pecado original porque en el fondo deberías reconocer si que realmente te gusta esto, hasta qué extensión quieres hacerlo, en qué condiciones. No te engañes, el cielo es el límite, pero una vez que te lo visualices, todo lo más fluye. En cuanto a mí, personalmente, lamentablemente estas cosas yo las puedo verbalizar ahora porque he tenido mucho tiempo para reflexionar y no surgen de una erudición de cuna. No es que haya sido inteligente y hubiera dicho, esto es lo que quiero hacer en mi vida, esto es lo que me gusta, este es el camino, estas son las decisiones que voy a tomar. Para nada, todo lo contrario. O sea, fue siempre reaccionando, nunca proactivo. ¿Por qué? Porque no fui honesto conmigo mismo. Era otros tiempos también, no había ninguna forma de expresar esto de una manera formal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Perdí mucho tiempo. Hice muchas tonteras y maticé, el rey del matizaje. Yo hice todo eso 30 veces. Solo que con los años fui afinando la puntería. Cada vez fue mejor. Y fui entendiendo estas cosas. Y es lo que siempre le repito a la gente. Sean honestos consigo mismo. Si te gusta esto, no te justifiques. No eres culpable de nada. Hazlo. Hoy en día la cosa es más fácil. Lo difícil es después. Cuando tienes que además quieres otras cosas también en la vida. Ahí verá cada uno cómo lo hace. El caso mío, efectivamente, hoy en día es algo que me llena de orgullo. La vida es compleja, pero efectivamente hoy ya gané, ¿cierto? Ya hice todas aquellas cosas que mi corazón quería hacer y que no sabía, porque estaba en mí. Lo que algunos llaman el fuego, el hambre, estaba en mí. Y para los que no saben, traté de trabajar como ingeniero 10 años, un año sí, un año no, y cada vez que estaba ahí en la oficina, yo miraba la montaña. ¿Cuánto fue lo que más duraste en una oficina? Un año y medio. Buscaba proyectos que se acabaran, no quería contrato a largo plazo, hacía el quite. 10 años así, hasta que un día que estaban hablando de levantar requerimientos para un sistema informático en el nuevo seguro de cesantía que se iba a implementar, me estaba hablando y yo me estaba mirando, era la Sierra Ramón que estaba nevada. Cuando terminaron de hablar y me dijeron, Rodrigo, y miré la mesa, me di cuenta que no había escuchado nada. Ese día fue el día que decidí irme. Y no fue una decisión así como intelectual,
simplemente de corazón. Dije, ya no aguanto más esto. Me fui en buena, con la puerta abierta, ¿cierto? No así arrebatadamente, pero me fui. Rodrigo, hay otros temas en el libro que me parecen súper interesantes, especialmente para los que me están escuchando ahora, porque tiene que ver con lo que tenemos acá, que es la cordillera. Tú hablas de grandes exploradores, mencionas a Shackleton, a Magallanes, gente que tú admiras, pero después lanzas una tesis que igual es triste, de que las expediciones de exploración tristemente se van a acabar. Y a mí me surge la pregunta, para los que les interesa aquí, quizás en los Andes, hacer cosas nuevas y cumplir con tus requisitos rigurosos de lo que es una expedición de verdad, ¿qué tú crees que queda por explorar acá en los Andes? ¿Dónde están esas luces de esperanza? Danos algo, pues. No me lo sé de memoria y no estoy muy dentro ya de eso porque hoy en día está pasando muchas cosas todos los días y es difícil mantenerse actualizado. Así que en ese sentido no soy de mucha ayuda. Pero no hay misterio, es casi nada. ¿Ok? O sea, típico, hoy abrí una nueva ruta al tercer torreón de la cuarta antecumbre del espolón submeridional del Pochoco. Si alguien quiere realmente llevar a cabo la exploración, hay algunos lugares del planeta, uno de ellos es por supuesto todo el sur de Chile, Patagonia principalmente, Antártica por supuesto, hay zonas de Himalaya, de Alaska, pero no es mucho más. Y es la vida, o sea, en el sentido uno tiene que aprender que el tiempo pasa, la modernidad llega y uno tiene que adaptarse o morir. Para los que no saben, el punto es el siguiente, que una persona llegaba y dice, hey, hice una expedición al San José. Entonces, y yo comparaba eso con la expedición de Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano, que duró 3 años y medio. Entonces, era como, la misma palabra no podía servir para las dos cosas. Ambas de respeto, pero son cosas distintas. Entonces, creé un criterio, que está ahí, que es la PAPA. PAPA, o sea, población, acceso, periodo y antecedentes. Me faltaba otra P, que son los criterios que podría cumplir para hacer una expedición. Entonces, si vas ahí, por ejemplo, al Tupungato en invierno, probablemente una expedición todavía. Porque vas por hartos días, el acceso es complicado, no hay nadie ahí que te ayude, no hay un puesto, no hay... No sé, ahora va a haber un refugio, igual. Se está construyendo, te informo. Ok. Bueno, esperanzadora respuesta, Rodrigo, gracias. Oye, para darle también mi visión de cuáles son los artículos que a mí más me gustaron, hay uno que se llama El Jardín del Edén, se lo recomiendo mucho, que llama mucho la atención ese artículo, esa crónica, porque comienza hablando del Parque Bustamante, y uno dice, ya, pues tu libro montaña, y sigue hablando del Parque Bustamante, de cómo ha ido modificando ese parque durante los años, cómo se ha ido destruyendo, y yo leía la columna y decía, pero ¿se habrá equivocado Rodrigo que está hablando del Parque Bustamante, dónde están los cerros, no? Y cuando llega al final de la columna, que me pareció bastante como ingenioso de tu parte, tú dices, ahora cámbienle el nombre y pónganle Torres del Paine, haciendo alusión a cómo ese lugar, me imagino, ha ido cambiando y se ha ido, entre comillas, destruyendo. Nosotros hace poco, por ejemplo, juntos estuvimos en el Valle de la Angorda, que también nos impactó por ver cómo ese lugar, tú mismo dijiste que antes llegaba en auto a la Laguna del Morado y ahora está arrasado, básicamente, por maquinaria pesada. Me gustaría preguntarte tu visión con respecto a cómo han ido cambiando estos lugares que tú conociste desde chico y que hoy día quizás tendrías la esperanza de verlos mejores y quizás los ves peores en general. ¿Cuál es tu visión con respecto a la conservación de nuestros espacios? Estamos jodidos. No tenemos solución. No piensen que la cuestión va a cambiar o que ya no cambió. Generalmente yo utilizo como un buen parámetro de referencia los 30 años desde que más o menos me empoderé de mi vida, que coincidió más o menos cuando salí de la universidad y un periodo de democracia en Chile. De aquello han pasado ya 36 años. 36 años es una cantidad de tiempo ya razonable para que uno diga el país ha mejorado. Somos más desarrollados que antes, sea lo que sea que eso signifique, y dentro de ese contexto está la conservación del medio ambiente. Y salvo un par de pequeños triunfos, uno de ellos fue sencillamente la no construcción de Hidro Aysén, el resto del tiempo es un historial funesto de mentiras, corrupción, pobreza y decadencia. Eso es lo que somos. Eso es lo que es Chile. Sorry. Y la única manera de cambiar es que una vez por todas, de alguna manera, haya un cambio intelectual, social, que lleve a que puedas discutir informadamente con personas que tienen poder, o tú mismo.
Pero eso no ha ocurrido, no ocurrió, entonces ¿por qué va a ocurrir? Pero ¿por qué seguir escribiendo entonces? Como que pareciera que en el acto de escribir tiene que haber un poco de esperanza en generar cambio y tú sigues escribiendo. Ok, no lo sé, quizás voy a escribir más, quién sabe. Además nadie lee. Nadie lee en Chile. O sea, somos pocos y además el grado de influencia es mínimo. A todo esto yo, no es lo que tú preguntas, pero esa es la razón por la cual me sumé al proyecto de César. Para los que no saben, yo mismo le dije que era un tarado, que esta cuestión no servía para nada. Y él insistió. Y gracias a eso estamos acá. Y después ven otros libros más, como por ejemplo el de Alberto Delgado. Más allá de cómo termine todo esto, en 5 años más el libro queda. Es una contribución real. Por eso me sumé y lo celebro. Pero en Chile no nos engañemos. La cosa intelectual en general es pobre. O sea, yo no sé si les extraña estas cosas, que vean lo que ha ocurrido en torno a sus vidas estas últimas décadas. O sea, nunca hemos sido buenos. Para nada. Aprovechando que le estáis preguntando a la gente, cumpliendo los primeros 30 minutos, vamos a darle la oportunidad a quien quiera hacer preguntas que le hagamos en este momento y después vamos a seguir terminando con la entrevista, pero queríamos no esperar hasta el final para que darle la palabra y que esto sea también un diálogo y no solamente una conversación entre nosotros. Así que, la palabra. Existe o existía la falsa idea que estos son los cerros, son de los cerros más grandes del mundo, el Morado es un cerro como el Alpamayo, el San José, como el Huascarán. Okay. Estamos equivocados, hemos estado equivocados también con nuestros cerros, además de con nuestra gente. Correcto. Porque, recuerden que estamos hablando en términos generales, Chile en el fondo, a pesar de todas las mejorías en comunicaciones y en la tecnología, sigue siendo una isla provinciana, que está lejos de todas partes. La mayor parte de los chilenos no solo no leen, sino que no viajan y menos leen de historia. En el fondo yo me fui de eso. Esta vez yo no voy a pecar de humilde. Yo mejoré, aprendí, tarde, pero aprendí. Pero el resto de los chilenos son todos ignorantes, que no saben nada de nada. Entonces hay una montaña hermosa y dicen, esta es la montaña más hermosa del mundo y la gente va a venir a verlo. Chile, la gente se va a Nepal. Y si tú quieres competir, significa que tienes que ser competitivo, que se puede. Pero para poder hacerlo, significa que tienes que saber exactamente dónde estás parado. Entonces, no, Chile, una vez hay un cuento que algo está en la columna del Anticristo de este libro, el Ajo Molibdeno, que la mayoría de la gente piensa que Chile es bonito. No es así. Y cuando fui lo dije, una vez en una charla en Talca, casi me lincharon. Porque se produce este efecto de que vas al norte de Chile y ves el Parinacota. ¡Wow! ¡Qué lindo esto! Es bonito, pero es común. Porque así como está el Parinacota, hay 700.000 cerros en otras partes del mundo. Igual o mejor. Y a eso agrégale toda la carga de que Chile queda lejos, por tanto es caro, ustedes lo saben, el asunto criminal. El criminal me refiero al crimen, el tema de que está frágil la situación. Y agrégale también a eso que nadie habla inglés. Entonces empecé a decir, ¿por qué una pareja de turistas, una pareja de alemanes ahí en München dice, ay querida Olga, ¿a dónde vamos a ir este verano? Vamos a Chile, que nos sale $10.000 por 4 días y tenemos que pedir permiso y tenemos que presentar documentos en la DIFRON y tenemos que no podemos usar la licencia, porque tampoco podemos usar el celular porque hay que registrar el celular, problema. Eso fue off the record. O vamos a Nepal, que con $500 podemos estar un mes. ¿A dónde se va la gente? Nepal. Perdón, te doy la palabra inmediatamente. Y el argumento que típico me dicen, pero mira, tanta gente que va al Cajón del Maipo. Sí, pues Gil. Pero lo que pasa es que tú no ves los que no vinieron. Tú ves solamente lo que fue al Cajón del Maipo, pero no ves los 3 millones que fueron a Bután, Pakistán, India, etc. Y quería preguntar, ¿por qué entonces Tompkins elige comprar casi bastante terreno? ¿Por qué hay tantos comprando en la Patagonia si tú dices que esto se encuentra en otra parte? Tompkins fue una excepción, una persona realmente ilustrada, iluminada, que llegó a este país que era de monos. ¿Se acuerdan cuánto lo criticaron? ¿Se acuerdan que prácticamente era un terreno para hacer una especie de aeropuerto para los ovnis o para un nuevo Estado judío? ¿Se acuerdan todo? Eso fue, a mí me da vergüenza ajena. Porque Chile tiene belleza, pero la belleza en sí es inútil. En el fondo es el atractivo, el concepto. Efectivamente, ese terreno que Tompkins compró, que
conformó el Parque Pumalín, también existe en Argentina, y también existe en Alaska, también existe en la isla Aleutiana, y también existe en el sudeste asiático. El tema no es tenerlo, sino es cómo lo conservamos, lo manejamos. Porque claramente viene más gente, también el tema de la basura, el tema el tráfico afecta a esta área. Pero no lo hacemos. O sea, no basta con tenerlo. Hay que trabajar sobre eso. Hay países que son privilegiados, como ejemplo Aconcagua, que está en Argentina. Argentina puede que no haga nada, la gente debería ir a Aconcagua sí o sí. ¿Ok? Eso es suerte. No trabajaron por eso, me alegro por ello. Y no está acá. Ya, ok. Pero el resto de los recursos se pueden manejar en la medida que uno sepa bien dónde está. En todo caso, rueda la suma. Chile quizás fue bonito el siglo pasado. Hoy en día es una cadena. El Cajón del Maipo, ¿lo han visto? Es un... Van a salir todos llorando acá. Es una secuencia de un lugar impactado, parchado, horrible, lleno de cables, de construcciones, de minas. Uno lo quiere porque es nuestro, ¿ok? Yo también le tengo cariño. Pero ¿tú crees que yo puedo vender el Cajón del Maipo a un grupo extranjero? Jorge. Te he escuchado con atención. Me gusta tu irreverencia. Quiero hacerte una pregunta irreverente. Voy a aprovechar al presentador como ejemplo. ¿Qué te provoca a ti que era de alpinismo? ¿Como palabra? Ya, ese es otro ejemplo del problema que tengo que lidiar constantemente, porque cada vez que publico un libro dice, alpinismo el que se hace en los Alpes, alpinismo el que se hace en los Alpes. Eso lo dijo y sale algún nombre. Y ahí le digo yo que en el fondo alpinismo ya es un término genérico. Que es como Gillette, ¿cierto? O como Confort, que además permite para alguien que escribe en castellano tener un sinónimo, porque no tenemos otro. Entonces, a mí me acomoda mucho decir montañismo y alpinismo indistintamente, pero admito que, de hecho, ahora los coloco en los encabezados. Oye, ya sé que no me digan, ¿ah? Nosotros pensamos que andinismo es una buena palabra, una pésima palabra, porque es como, solo hago andinismo, y si voy a escalar a Alaska, ¿cómo se llamaría? Alaska, ¿qué hizo? No sé si te respondí con eso, Jorge. Otra cosa que quería preguntarte antes era que, ¿por qué tú crees que siendo nosotros un tremendo país de montaña, no nos calienta la montaña en Chile? O sea, teniendo el muro ahí mismo, ¿por qué? ¿Qué hace que los chilenos no seamos montañistas? Porque realmente no somos montañistas, no hay nada de gente que hace montaña. Ahora hay más moda, más trekking, más todo, pero realmente es muy poca la gente. Y hoy en día casi alta montaña creo que es menos aún todavía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es lo que tú piensas que por qué la gente no lo llama a la montaña? Me resisto muchas veces a tratar de buscar una explicación a situaciones de origen, pero da la impresión que el tipo de ciudadano español que llegó a Chile en aquella época debe tener algo que ver, porque por ejemplo al lado tenemos Argentina, que es un buen país para compararse en términos de montañismo, porque compartimos la cordillera y muchos de los espacios que tenemos que son extraordinarios existen en Argentina también. Por el Paine, Chaltén, el sur de Chile, Esquel, Bariloche, etc. Y sin embargo, ahí el desarrollo de la actividad, que es insólito considerando la situación social de Argentina, es infinitamente mejor a la chilena. Probablemente que los italianos que llegaron a colonizar Argentina venían de algún tipo de cultura montaña y trataron de expresarla en el lugar. No es suficiente que haya venido la colonización germana al sur de Chile para cambiar. De hecho, ya que hay varias personas que conocen harto este tema, no yo, mucha de la historia inicial del montañismo chileno fue hecha por alemanes, austríacos y de la zona. Entonces, probablemente de ahí parte. Por supuesto puede cambiar, pero debe partir de ahí que le gustaba más hacer asado que ir a subir un cerro. Hay un tema de la seguridad también que me olvidaba mencionar. En Chile, insisto, esto lo estoy escribiendo ahora, para la siguiente columna del Anticristo. En Chile se nos pasó la mano con respecto a esto de brindar seguridad. Brindar seguridad a todo evento, a toda costa. Por supuesto,
no soy imbécil. Y entiendo que es importante en nuestra sociedad construir estructuras que le brinden una especie de malla social a la gente. Ok, ese no es el punto. El punto es que se nos olvida que es la seguridad y a qué costo. Y si una persona, cualquiera, tú Jorge, tú Pablo, dices, ¿sabes que yo me quiero ir a Patagonia por 40.000 días? Es su problema. Y la sociedad no debería interponerse contigo. Para los más jóvenes, la actividad de montaña que se hacía en Chile, a todo nivel, era mejor 80 años atrás, 50 años atrás que ahora. ¿Se acuerdan los colegios cuando hacían salida a Baños Morales, a los Valdés, a los refugios? Hoy en día es imposible. ¿Por qué? Ay, es que Josecito se le rompió la uña, entonces ya hay que prohibir la salida. Perdón. Para complementar también una cosa con la pregunta que, si me permite Rodrigo complementar con algo, por usar tu lenguaje, ¿por qué no nos calentamos con la montaña? A mí me quedó mucho como grababa la tesis de Belio Chavarría en su libro Chile Andinista, que postula que, como decía también Rodrigo, que los españoles no legaron ningún ascenso memorable a nosotros. Eso es herencia de los alemanes fundamentalmente, y que producto de las penurias que ellos vivieron en las montañas, por los cruces, la cordillera, siempre la imagen de la cordillera que nos dejaron era negativa, era un obstáculo, era un lugar de muerte. Entonces, probablemente, según Evelio, esto no son mi idea, algo de eso quedó en nosotros y explicaría eso que tú mencionas. Perdón, ten la... En voz alta, por favor. Con confianza. Muy bien. Cerveza gratis. Es cosa de ver, pagar, que la guerra, que llegan 5.000 personas por día y llegan hasta ahí el 10% o menos llegan hasta el Cerro de la Cruz, y de ahí mucho menos que llegan hasta el Cerro Ramón Chilpa. Siempre los que están más abajo son los más cochinos. Mi pregunta es cómo podemos lograr o cómo podemos vender más la montaña chilena. Ok. Hasta ahora he sido bien negativo y tiro pura mugre, entonces la pregunta es, ok, ¿cómo mejoramos? Mira, en general, puedo estar equivocado, pero así de memoria te podría decir que casi todos los problemas que existen en el área silvestre chilena ya han sido analizados y discutidos en otras partes del mundo antes. No necesitamos ser creativos. Sí, puede haber alguna excepción que se me escape, un par, pero en general todos los problemas que se producen cuando va mucha gente a un parque, cómo se puede crear una política de acceso, cómo se puede conservar un lugar, qué cosas se puede hacer y qué cosas no han sido ya, esos problemas ya han sido experimentados en otras latitudes. Por lo tanto, cada vez que hay un problema, cualquiera, en un área, lo que tú realmente requieres es que los interlocutores que estén ahí conversando para implementar medidas o para hacer el proyecto de ley estén informados no solo de lo que se ha hecho en el mundo antes, informados de lo que se está haciendo hoy, sino que además, ojalá, practicando la actividad, o que alguien de su entorno practique la actividad, o sea, en el fondo que tengan cultura de montaña. Eso no ocurre. Entonces, cada vez que está esta discusión, por muy bien intencionadas que sean, se generan mamarrachos. Es como la típica ciclovía que se hace en una calle, que uno celebra porque dice que bueno que hizo la ciclovía, y después te das cuenta que está hecha como el loli, porque la persona probablemente no es ciclista, no conoce la dinámica, que es como típico colocarle lomos de toro a la ciclovía. Cuando te colocan un lomo de toro a la ciclovía, ¿qué es lo que pasa? La gente se lo salva. ¿Cachai? Un detalle como ese. Entonces el problema actual en Chile, para poner tu pregunta, es que los interlocutores normalmente no tienen idea. Y ahí pueden entrar unos detalles exactamente a qué me refiero, pues podríamos conversar, pero ese es el problema. Solo. Rodrigo, estamos hablando de cultura. Y yo, en mi juicio personal, tú serías o eres un buen hacker. El problema eres un buen hacker que tiene la inteligencia y no siempre es necesaria para eso. Pero un hacker cultural opera desde dentro, hackeando el sistema cultural. Y cuando te escuchaba decía que a lo largo de tu escuela, de ser medio en el cual un hacker actúa, un hacker cultural. ¿Tienes? Lo que pasa es que, aquí entramos en la cosa personal, yo puede salir medio melodramático decirlo, pero después de tanto tiempo
haciendo todas estas cosas y dando peleas en distintos ámbitos, me di cuenta que no tenía sentido. Ya no fracaso, si personal, si gustan que me hubiera gustado tener más escuelas de influencia para hacer un cambio positivo, y eso no ocurrió. Entonces llega un momento que uno dice, ¿sabes que en realidad tengo derecho a ser feliz? Sé que suena como medio melodramático, pero entonces en lugar de desgastarme involucrándome en políticas que no van a cambiar nada, simplemente prefiero y me voy a hacer una expedición. Y después veo y publico. Entonces ya estoy fuera del sistema, absolutamente de acuerdo. Y se supone que debería llegar gente nueva que retome y haga la lucha. Ya no lo hice. Lo lamento, pero yo creo que no va a funcionar tampoco. O sea, Chile es el país de la eterna siesta. O sea, va a pasar 30 años y nada va a cambiar. Todo igual. Ni mucho mejor, ni mucho peor. Parejito. Chile, el deporte nacional. Promedio. Siempre. Entonces así no me sirve. Si alguien tiene aquí ambiciones, realmente quiere surgir, quiere que las cosas cambien, quiere andar a 200 por hora y al lado va con una carreta que apenas se mueve y más encima se equivoca el camino todo el tiempo, probablemente se va a ir. De hecho, se van. Vale. Sí. Quiero aprovechar el ejemplo que diste de la ciclovía. Hoy día hay muchas más ciclovías, pero no de pelotes. En la montaña hoy día hay mucha más gente en la montaña de hace 10 años, hace 15 años. Donde vaya está lleno, hoy día el camino que el maestro llega hasta el final pavimentado, la gente va a hacer asado, está lleno. Y no hay organización, no hay cultura de montaña, siempre alguien tiene que, ¿por qué nadie lo hace? ¿Cuál es el rol un poco de la propia comunidad para buscar que se ocurran? O sea, así como hay grupos que se organizan para proteger parques o glaciares o pelear porque hay un parque nacional en la montaña de Santiago, la comunidad de montaña también tiene un rol que jugar en organizar, en liberar acceso, en abrir la montaña, y eso no ocurre. ¿Por qué crees tú que eso no pasa? ¿Por qué estamos siempre esperando que alguien lo haga? Corrego, construya refugio, o que la Fundación de Juan Pablo Mora haga refugio por todo Chile? ¿Por qué no es la propia comunidad la que pelea para que eso ocurra? Para que haya ordenamiento, para que haya más libertad de acceso, para que la cosa en la montaña funcione mejor. Nosotros mismos tratamos de arreglarlo. Tienes toda la razón. Creo que la culpa y la responsabilidad es nuestra. El origen de estos problemas es una asimetría espantosa en lo que es la expertise entre quienes lo practican, aunque sea a un nivel muy básico, y el contexto, la sociedad. Ese es el punto de partida. Por ejemplo, y este es un ejemplo de memoria, no sé si será así hoy en día, por favor tómenlo como un ejemplo, no como una realidad. Si tú estás a cargo en un área reservada, como un parque, a un cerro, y tienes horario de salida, ese horario de salida tiene que ser diferenciado para los montañistas. Ahí tienes claramente un ejemplo de algo ilustrado. O sea, señoras y señores, el área de camping se cierra a las 6 de la tarde, el área de las canchas de fútbol se cierra a las 8, los montañistas, libre. ¿Por qué? Cualquier persona que practica sabe que porque uno no puede controlar y puede haber, puede haber imprevisto, gracias, puede haber imprevisto, entonces no puede, si una persona viene trabajando a las 12 de la noche, no puede empezar a retarlo. Esto es experiencia personal a todo esto, y fue acá en la precordillera. Hay un ejemplo de cómo tiene que haber cierta ilustración en las medidas, ¿ok? Pero el senador, el congresista no tiene idea de esto. ¿Cómo va a saber si menos hace un abdominal? El carabinero menos, porque el tipo está pobre ahí con pocos recursos tratando de filtrar que la cosa pase. Tampoco hace. Es nuestra responsabilidad en el largo plazo de, entre comillas, transmitir. Honestamente, exactamente qué consiste nuestra actividad. Y eso significa cosas chicas como esta y otras cosas grandes, como decir, es peligroso. Podemos morir, pero es mi decisión, mi libertad. Nunca decimos eso. ¿Qué decimos? No, si es súper seguro. No, señor carabinero, si nos vamos a escalar, vamos a ir a mirar las golondrinas siberianas que están ahí. No, señor rector, nunca habrá accidentes. No, ese es el camino equivocado. Di la verdad. Y se supone que a largo plazo eso significa que debería terminar impactando la sociedad, influyéndola. Pero no hemos comunicado nada. Efectivamente, Jorge, como que estamos sentados, que alguien más venga, y nadie lo va a hacer, nadie lo ha hecho y nadie lo hará. Ahora, ahí hay un tema también que hay una crítica personal a ciertas personas cuyo nombre no quiero mencionar porque no es una crítica a ellos, no quiero criticarlo acá, eso me parece ingrato, injusto, de mala clase.
Pero efectivamente Chile ha tenido personas que realmente han practicado montañistas, que han tenido el acceso a los medios, han tenido difusión y han tenido credibilidad. Y sus mensajes en ese sentido han sido cortos. ¿Ah? O sea, ciertamente si llegara un presidente... Perón era montañista, no sé si sabían eso. Más allá de lo que opinen políticamente él, Perón era montañista, entonces cuando el tipo se quería que se abriera un área, ahora es del área. Aquí, nada. Entonces, Jorge, la culpa es nuestra. Y sé que eso es como vago y que probablemente no ayude mucho, pero nadie va a venir por nosotros. Si no somos nosotros, nadie. Rodrigo, quería preguntarte por algo más general en torno al libro. Y recordando lo que tú me dijiste alguna vez sobre tu lanzamiento de La esclavitud del miedo, de qué significaba ese libro para ti, por qué lo habías escrito, tú contaste algo bastante emotivo que tenía que ver con la muerte. Tú decías que había varios tipos de muerte. Está la muerte biológica, está la muerte cuando ya la última persona piensa en ti, y la muerte cuando ya la última persona dice tu nombre en voz alta. Entonces, da a entender que tú escribiste ese libro para ser recordado, y también, al parecer, lo mismo te motivó a equipar Los Miserables también, que es un lugar donde tú pudiste dejar una huella y que probablemente mucha gente va a escalar por ahí hasta mucho después de que tú te hayas ido. Y lo que te quería preguntar, y ojalá que la respuesta sea optimista, es en torno a este libro. Ya sabemos lo que te motivó a escribir La esclavitud del miedo. Yo sé la respuesta. César te empujó, te hizo unas operaciones en el dentista gratis también, Es que etc. la gente sepa, acepté escribirlo porque se me cayó un diente. Sí. Pero quiero creer que hay algo más, ahora que estamos acá con toda la gente que vino, que signifique este libro para ti. Quiero saber qué es eso. Es correcto que yo tengo un tema de vida con eso, de los momentos que se pierden. Hay varias formas de expresarlo en la vida, no solo en montaña. Ese tema de que a veces hay caricias o palabras que uno dice, después todos desaparecen, ¿y a dónde se van? ¿Dónde queda? Yo tengo un tema con eso, serio. Y efectivamente, cada vez que he escrito algo, está presente el hecho de que pronto, mañana, ya no voy a estar. Todos vamos a morir, algunos antes, y ojalá me equivocara, pero lo más probable es que desaparezca del universo forever y que nada de lo que es mi conciencia va a perdurar. De hecho, si me muero, 2 años después nadie se va a acordar de mí, ni de nadie. Es súper injusto. Y a mí eso me duele, me afecta. Entonces, el acto de escribir es una manera indirecta, si te gusta, de dejar algo. Y por eso cada vez que me he involucrado en un proyecto editorial, como por ejemplo este, trato de hacerlo bien, pues, porque realmente es lo que va a quedar. Ese es mi tema. No sé si quieres que te ahonde en algún aspecto, pero no te voy a mentir. O sea, típico que veo una película en que alguien muere y me pongo a llorar. Esa cuestión, cero resistencia, ¿sí? No Titanic, pero nunca tan barato. César, todavía tenemos. Yo quería decir algo. Por favor, tu lanzamiento. Para entrar un poco en detalle, y si alguien tiene alguna pregunta final, no hay problema. Entonces, el Ajo Molibdeno, ¿qué son? Hay un prólogo y son 50 columnas que originalmente habían sido publicadas antes, pero ya son distintas. Entonces, cada columna toca un tema y intercaladas en esas columnas están los recuentos de la temporada. No están los accidentes acá. Esa fue una decisión de diseño. Antes, originalmente, cada temporada tenía la parte de dulce, que era la parte de escalada, y la parte triste, que eran los accidentes. Sacamos los accidentes porque toda esa vertiente ya tiene su propio canal de comunicación, que es el libro No Me Olvides. Ahí está bien explicado, está al día y está mejor informado. Muchos de los accidentes están originalmente referenciados en las columnas, adoleciendo algunos errores, o derechamente se descubrieron algunas mentiras, porque Dr. House, todos mienten. Y eso no está. ¿Okay? Entonces aquí está el tema que, como lector, yo mismo les digo, hay gente que odia los recuentos. Entonces están leyendo el libro y ven un recuento y se lo quieren saltar porque les aburre. Amigo mío, estoy contigo. Efectivamente, ocurre.
Por otro lado, hay gente que le fascina el material de referencia, que le fascina la historia. Y para ello les quiero contar que hice un esfuerzo monumental para en esos recuentos tratar de hacerlo atractivo. Hay también algunos párrafos bien polémicos, especialmente lo que tiene que ver con Himalaya, porque ahora la información está actualizada. Para cerrar mi comentario, por ejemplo, hay columnas que hablan acerca de las oportunidades, que para combatir el típico problema que en Chile pensamos que las oportunidades se dan todos los días, y no, no es así. Cuando llega una oportunidad, uno tiene que agarrarla con dientes y muela, porque nadie sabe cuándo van a volver. Que eso tú lo dices también en referencia a esto que dicen de que la montaña siempre se puede volver, como haciendo alusión a que uno siempre puede volver al Everest si falla. No importa, si te financiaron todo el K2, pero puedes volver mañana. Ya. Luego el tema, ya entrando un poco en tema de escalada, por ejemplo, el error de confundir la capacidad con la posibilidad, que típico se refleja con el tema de no protejo porque es fácil. Está el tema también de, esto lo escribí mucho antes de las redes sociales, que es el tema de la importancia que tiene una correcta difusión para hacer valer tu oportunidad. Cosa que con Pablo Bess y con nuestros dos amigos sufrimos en carne propia cada vez que hubo una polémica de Transpatagónica. Porque la gente que llegaba a discutir tenía un poder mediático y costaba combatir en igualdad de condiciones. Luego está las cartas, como por ejemplo la persona que se va a casar y se da cuenta que la futura señora no quiere que haga montaña. O el tema que también es como un grito mío, nuestro, al resto de la sociedad, que los expertos somos nosotros. Y que cada vez que hay una cosa que tiene que ver con nosotros deberíamos tener voz. No sé cómo, porque yo no estoy en la cosa contingente, pero es inaceptable que se genere legislación sin la participación con poder real nuestra. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que conocemos los códigos, las dinámicas involucradas en esto. El tema de la expedición con la papa. Y no olvidemos también tu crítica feroz al uso de magnesio en la escalada. Que se llama el conflicto de ser supersticioso. Correcto. Me río también, por ejemplo, de todos los esfuerzos que a veces hacen las casas de educación superior por generar ramas de montaña, hasta que, claro, algo pasa y se salen todos arrancando. El tema que, curiosamente, yo esto lo escribí el año 2005, 2006, y hoy en día ha salido a la palestra el tema de que tanto importa inscribirse en procesos de estudios de posgrado, diplomado. O sea, como que la educación con minúscula en realidad hoy en día importa cada vez menos porque es muy cara y tiene un costo de la vida. También toco ese tema que se llama cartón inútil. El tema de equipar por arriba o por abajo, la ruta de escalada deportiva, y para terminar el tema, el de una niña que tiene habilidades para hacer montaña, que es joven, talentosa, y el pololo lo único que quiere es que ella trabaje como contadora. Oye, Rodrigo, porque para aprovechemos los minutos que nos quedan, dentro de las afirmaciones polémicas que siento yo que hay en el libro, tú en un momento afirmas que en el alpinismo chileno, o sea, que el alpinismo en general es una oportunidad para dar lo mejor de uno mismo, y que sin embargo los escaladores chilenos siguen siendo varios de ellos los mismos, te cito, imbéciles de siempre. Y quería saber qué te llevó a escribir algo así. No sé si son tus experiencias personales, si hay algún tipo de actitud que tú notas de los escaladores cuando van a las palestras. ¿Qué es lo que te motiva a ser tan duro con tus colegas? No dije exactamente eso. No, te cité bien. Doctor, por favor. Te cité bien. Pero recuerdo exactamente dónde viene. Este tema es para combatir esa idea de que los montañistas y escaladores somos mejores personas, per se. Eso es lo que yo estoy criticando. Eso no es así. Lo que hace el montañismo y la escalada es dar la oportunidad de ser mejor persona, y eso está en el libro. Pero muchos no lo ven así. Entonces siguen siendo los mismos imbéciles de siempre. Y eso lo pueden ver en su círculo cercano, que va a una palestra y ves personas que como que, a pesar que la vida los ha golpeado, que tienen la posibilidad, debido a que han tenido un accidente o han visto morir a alguien, de aprender, de sentarse un momento a pensar acerca de lo que es importante en la vida. Y en lugar de eso siguen cometiendo los mismos errores. No me refiero a errores técnicos, me refiero a errores de convivencia, errores de vida. Entonces, no, el montañismo y la escalada no nos hace automáticamente mejores personas. Nos da la oportunidad. Algunos la van a tomar, otros están acá. Oye, otra cosa, Rodrigo.
tú también eres alguien que siempre se jacta de que yo no voy a los festivales de cine de montaña porque me da lata ver videos, que alguien sacó este libro no me interesa, etcétera. Eso, perdón, pero es la verdad. Entonces, igual me llama la atención porque tenés que sacar inspiración de alguna parte y pareciera que no te inspiran las cosas que la mayoría de los escaladores montañistas nos inspiran, que es, por ejemplo, ver, no sé, te invento Free Solo, la película de Alex Honnold, que te puedes morir de lata y tú preferís ver Star Trek, en el fondo. Entonces, me gustaría saber de dónde sacas tu inspiración montañística, por así decirlo. En mi defensa, debo decir que hoy en día hay harto contenido que se consume. O sea, si una persona quiere, por ejemplo, ver alguna faceta particular de estas actividades, podría estar en YouTube, Instagram o TikTok todo el tiempo revisando material y material. O sea, aunque una persona quisiera instruirse usando este contexto, aún así no podría, es demasiado. Y uno tiene que poner un límite, es decir, hasta dónde estoy consumiendo y cuánto es flojera. ¿Ok? Definitivamente lo mío siempre fue la práctica, yo hacer, no mirar. La prueba definitiva es ir al terreno. Está bien, si alguien quiere ver una película de un escalador, está bien, lo celebro, te aporta. Pero ahí tengo amigos que lo único que hacen es eso. Y lo entrenan, que es otro gran mal nacional. O sea, y cuando me refiero a entrenar no solamente entrenar de escalada en una tabla campo, sino hacer aquello precisamente que más te cuesta, pero que es más importante a tu físico. Por ejemplo, típico los escaladores no tienen nada de capacidad aeróbica, y típico que los montañistas no escalan nada, son flojos guatones. Entonces, cuando está la presión por ir al gimnasio y surge un video, bueno, 2 horas acerca de las escaladas más extremas de Europa, y tú te quedas viendo ese video, en realidad no estás haciendo nada útil. Ese es el punto mío. Y yo estoy muy consciente que me queda poco tiempo. Cada día me cuesta más. Entonces, cada vez que tengo una tentación como esa, para quedarme en la casa viendo una película de alguien así, digo, no, para un momento, debería estar entrenando. Que ahí viene esta frase que siempre le digo, que Matías me dice, oye, vino un escalador italiano súper bueno, hay que ir a verlo porque... No, vamos a entrenar. Ese es yo. Rodrigo, alguien acá podría decir, incluyéndome, nos gustaría leer libros que no han sido escritos acá, no sé, te invento, el libro que quizás Andrés Segers no ha escrito, el libro que Camilo Ra no ha escrito, el libro que Cristian Donoso, etcétera, varias personas. ¿Hay algún libro en Chile que tú te imagines que no ha sido escrito que te gustaría leer? No sé por qué me atrevo a preguntarte esto, pero te lo pregunto igual. Puede ser, por ejemplo, la historia de la escalada en Chile, pueden ser cosas, no sé, dar una oportunidad. Ok, en algún momento quise escribir la historia de la escalada chilena en Torres del Paine, en parte porque yo vi como testigo, fui contemporáneo como testigo, y todas esas historias se perdieron. En parte las toqué en algún par de libros, nadie sabe de eso, me da pena, no lo digo a título personal, pero eso, por ejemplo, es algo que me interesaría leer. Toda esta competencia por ser el primer chileno de las 3 Torres del Paine, por ejemplo, que se dio todo esto en la década del 90, la primera década de este siglo. Luego está el tema, por ejemplo, que en la historia de Everest, a ver, modestia aparte, en este momento, el mejor relato completo, a full detalle, de lo que ocurrió en el Everest en 1992, está, curiosamente, en La esclavitud del miedo, la segunda parte. Ese es el texto definitivo. Y ahora sí, falta historia. Historia que no puedo contar yo, porque no me corresponde. Por ejemplo, eso lo leería también. Lo que pasa es que publicar, ustedes comprenderán que significa que alguien tiene que exponerse, tiene que salir adelante, firmar la cuestión y hacerse cargo de lo que dice. No todos lo hacen. ¿Por qué tú dices que no te corresponde? Porque son ciertos hechos que tienen que ser descritos por su protagonista. No puedo hacerlo yo, no puedo hacerlo por ellos. O sea, no soy periodista. Podría hacerlo, pero no corresponde. Y así hay otros eventos que han ocurrido en nuestro país que claramente tienen una historia que inspira y no se han mencionado. Ahora, no todas las actividades son inspiradoras. Hay accesos que uno va, sube y baja y no pasó nada. Entonces es difícil comentarlo. Por ejemplo, la historia chilena al Everest, una expedición absolutamente mediática que casi nadie se acuerda. La historia verdadera es súper sabrosa. Pero no te imaginas cuánto. Y el libro oficial típico de los libros oficiales de expedición están tan blanqueados que al final no quiero decir nada, pasó la línea, pero al fondo son aburridos. Entonces uno preguntaría, pero ¿qué pasó acá?
Rodrigo, antes de proceder con las firmas, que vamos a ir a eso ahora, la última pregunta. Tú vienes llegando a un viaje a Kirguistán, sigues practicando la actividad con, a mi juicio, mucha más motivación que gente que tiene la mitad de la edad que tenés tú. No lo dije como algo mal. Y quiero saber, Rodrigo, si esta actividad, si el montañismo, si la escalada, te sigue despertando esa misma pasión y ese mismo asombro que quizás te despertó en tu juventud, si te sigue emocionando. Si tú me preguntas a mí si el fuego, la emoción, la pasión la tengo todavía, y agradezco de todo corazón al destino haber tomado esa decisión hace ya 22 años de dejar mi profesión y dedicar todo lo que pudiera a esta actividad, porque eso efectivamente no tenía, no era fingido. Lamentablemente al mismo tiempo uno se cansa, y me refiero no físicamente, sino que en el caso mío, que es lo más grave, es la inspiración para hacer algo. Entonces, por ejemplo, le digo derechamente, hoy en día a mí no me inspira nada ir a escalar al Manzano, a las Peñas del Manzano, que son bonitas, que tienen problemas de acceso, pero después de haber intentado sillones de veces, ¿cómo se Popeye? Ya cuesta, tiene que haber algo más. El hecho mismo de moverme físicamente ya no basta por sí solo, tiene que haber algo más, algo que me diga, wow, ok. Y eso me permite a su vez después poder sobrellevar la tentación de no ir a entrenar, de no salir, de no juntar dinero y todo el bagaje de sacrificios que hay que hacer, que nunca se acaba. Y para los jóvenes que están acá, la juventud se les va a acabar pronto. Si no son capaces de entrenar, no van a llegar a ningún lado, guatones flojos. Tienen que ser capaces de ir al gimnasio y documentarse y ojalá hacerlo de manera científica. Porque tú no lo dijiste, pero lo digo yo, porque esta es una actividad como pocas donde puedes hacer la práctica a alto nivel por décadas. No es como los futbolistas que se acaba pronto, o los tenistas. Esto te permite realmente seguir haciendo montañismo de buen nivel hasta que tú quieras. Silvio Caro, ustedes lo vieron en el último bounce, ¿cierto? El tipo, ¿cuánto tenía? ¿60 cuánto? Y estaba impecable. No sé exactamente cuánto estaba Silvio, el tipo estaba claramente en buenas condiciones. Eso da esperanza. Me desvié el tema. Lo que quería decir es que da la posibilidad de que lo practiques toda tu vida. Siempre y cuando te cuides. Te cuides significa, sí, entrenar, tomar buenas decisiones, no hacer estupideces, racionalizar un poco cuáles son tus puntos débiles en tu vida. Estás corto de dinero, quizás debas trabajar, quizás estás dejando de lado ciertos aspectos sin los cuales tampoco podrías hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso es lo que yo he querido hacer, por eso os digo hasta ahora. ¿Hasta cuándo? No tengo idea. Pero cada día que pasa, siento que ya se me acaba. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Ahora procedemos con la firma del libro. Gracias.